Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo esté en este vídeo. En esta ocasión, para el Congreso Nodos, voy a presentar una pequeña ponencia que se titula Metafísica hegeliana del poder político y su dimensión antropológica, ¿no? En la antropología filosófica. Vamos a ver, en realidad es de estas charlas que uno cuando le ha puesto el título dice me excedí, porque hay demasiado que abarcar. Entonces lo que voy a tratar de hacer es una gigantesca síntesis de la idea de Hegel del poder político, entender qué quiere decir para él el poder y qué tiene eso de reverberación dentro de la antropología filosófica, que ya veremos que tiene que ver con una serie de normatividades a la hora de comprender al ser humano o cómo funciona esto. Pues bien, como el tiempo es oro y siempre apremia, paso directamente a la charla. Fíjense, la filosofía del poder político de Hegel la encontramos principalmente en su Grundlinien, ¿no? En la filosofía del derecho, popularmente llamada, o líneas fundamentales de la filosofía del derecho, más correctamente traducida. Para Hegel, en realidad, hay siempre una especie de baile entre el individuo, el colectivo y la relación entre ambos, y cómo se tienen que comprender. Por una parte encontramos a los individuos en tanto que seres totalmente individuales, al margen de la familia, al margen de la sociedad civil, al margen de todo, como individuos plenamente, que eso corresponde normalmente al espíritu subjetivo para Hegel. Después están las colectividades, que esas tienen que ver con el espíritu objetivo. Pues bien, su filosofía del poder político está en el espíritu objetivo, pero no deja atrás al espíritu subjetivo, es decir, el papel del individuo dentro de la colectividad también está presentado y estará presente siempre. En tanto que individuos, meramente, dentro del poder político, ¿qué es un individuo? Ojo, no estamos hablando de un político, un presidente, no, estamos hablando de un individuo a secas, con mayoría de edad y solvencia económica, que son dos de los criterios que dice Hegel que hay que tener para considerar a alguien una persona emancipada. Pues bien, ese individuo que participa en la sociedad normalmente tiene una fuente de ingresos, una serie de trabajos, y además lo que tiene dentro de este cómputo que es la sociedad, esta totalidad o esta colectividad, es una serie de, sorpresa para nadie, derechos y obligaciones. Ahora, hay un problema, que es que los derechos y las obligaciones dependen de cada estado y de cada lugar en el que estemos. Por lo tanto, no siempre va a haber una serie de derechos y obligaciones común a todas las personas, sino que dependerá del área geográfica, del sistema cultural, y ahí el entramado cultural pues es el que tiene la batuta. Eso no quiere decir que en algunas culturas se lleven a cabo prácticas abusivas y que eso sea legítimo. Ya veremos después por qué. Pero en general diríamos que la descripción más básica del individuo en el poder político es el individuo abstracto, ¿no? En el poder político es aquel que es sujeto de derechos y obligaciones. Después encontraríamos las colectividades dentro de la sociedad que tienen que ver con las instituciones, que componen las instituciones. Las diferentes instituciones, da igual si es un ministerio, si es la Junta de Andalucía, en general, todas las instituciones lo que tienen es que representar una colectividad y los intereses de una colectividad. Y además se entiende a sí mismo a esas instituciones como colectividades. Y esto es interesante porque aquí se causa una primera tensión entre lo que un individuo, por ejemplo, puede querer, que sea su derecho o su obligación, y lo que una institución dice que debe ser el derecho o la obligación de esa persona. Entonces, normalmente, entre la individualidad y la colectividad se causa una tensión inherente a ambos. Y entonces, ¿cuál es la figura que media ahí? La del Estado. El Estado para Hegel es un Estado muy idílico, no se refería a ningún Estado de su época, como a veces se acostumbra a llamar, sino como un ideal de Estado en el que el individuo se reconoce en el colectivo y el colectivo reconoce a los individuos. Y todos están en ese baile bailando armoniosamente unos con otros. Entonces el Estado es esa máxima figura que tiene que asegurarse de que esas tensiones inherentes entre el individuo y el colectivo en realidad no sean tensiones, sino fluctuaciones entre uno y otro. Es decir, armonizar ese proceso. Los diferentes estados de las diferentes partes del mundo, diríamos otra vez, un poquito con tono crítico respecto a Hegel, diríamos que otra vez vuelven a presentar unos rasgos culturales que son diferentes de un lado y de otro. Pero para Hegel hay una especie de metafísica del poder político que se llama el bien. Y el bien es muy interesante porque en Hegel hay una teleología del bien. Es decir, al final el ser humano sigue una senda que va haciendo,
pero que va a tender a que todos los seres humanos de los diferentes estados tendamos a una misma concepción sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque al final, cuando ocurre una injusticia, da igual el país en el que estemos, todo el mundo ve que es injusto. Matar a alguien por matarlo, los asesinatos, etcétera, todo el mundo sabe que es injusto. Entonces hay puntos en los que nos vamos a poner siempre absolutamente de acuerdo todos con todos. Y entonces dice Hegel, pues al final la historia de los estados no es otra cosa que entender que todos se van a tener que referir a un mínimo de obligaciones y derechos comunes entre todas las personas. Ahora bien, el estado que cuenta para ello, con dos nociones que tienen que ver con el poder. El poder, en alemán Macht, y la violencia, en alemán Gewalt. Esas dos nociones son fundamentales. ¿Por qué? Porque el poder, principalmente, es dotado del Estado a los colectivos y después a los individuos. Macht. Y Gewalt es la forma que tiene el Estado de asegurarse de que ese poder, uno, no se corrompa y dos, de que los individuos vivan de acuerdo a una noción de lo que es el bien. Y por lo tanto, tanto Macht como Gewalt dentro del Estado lo que tiene es la obligación o la tarea de intentar ser nociones puente, es decir, que permitan esa fluidificación o equiparación entre individuos y colectivos y que permita que uno y otro se entiendan entre sí. Ahora bien, todo ser humano, como ya decía Aristóteles, dentro de su política es un animal político, es decir, que tiene que vivir en sociedad. Y para eso, el Estado es el encargado de dar ese suelo fértil sobre el que el individuo tiene que ver crecer, a sí mismo como a las colectividades que hay alrededor de él. Entonces, las colectividades que son capacitadoras, en realidad. O sea, la misión de una institución es capacitar al individuo, no es otra. ¿Qué ocurre? Que entonces el poder, al final, ¿qué es en Hegel, en este punto? Pues el poder es la capacidad o incapacidad de un individuo de vivir de un determinado modo, dependiendo de si está de acuerdo con el bien o no, y de intentar llevarle por una vía recta. Hay una especie de paternalismo. Y esto lo que nos plantearía en realidad, o la repercusión que tiene, es un punto medio entre la escuela de Frankfurt y la escuela de las Américas, ¿no? Recuerden ustedes, por decirlo grosso modo, que en la escuela de las Américas, en realidad, a través de los intereses de los individuos, el Estado los reconoce y entonces le dan lo que quieren, y a través de la escuela de las Américas, en vez de ser bottom-top, es top-bottom. El Estado es el que está diciendo a los individuos qué es lo que les tiene que interesar. Para Hegel, el modelo ideal, insisto, ideal no real, pero ideal de Estado, ¿cuál sería? Uno en el que el individuo y el colectivo se entiendan a sí mismos en un paralelismo y en una fluidificación perfecta entre unos y otros. Por lo tanto, hay aquí una dimensión antropológica interesante en la que la capacidad o incapacidad de un individuo de vivir de un determinado modo viene capacitada por el Estado y al mismo tiempo, si es una mala praxis o inmoral, incapacitada por el Estado. Por lo tanto, la repercusión del poder político dentro de lo que es el individuo es o se ascribe a la forma de vivir de las personas. Muchas gracias.